Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a nuestro maravilloso blog. Hoy continuamos en desarrollo y por supuesto las personas que estamos en desarrollo debemos saber que debemos de tener óigase bien, cierta inclinación a ser egoístas. Sí, las personas que estamos en desarrollo siempre queremos ser egoístas. Hay un límite del egoísmo que te lleva al bien y del egoísmo que te hace actuar mal. El egoísta no es más que otra persona que siente amor excesivo sin moderación sobre sí mismo y que no entiende que sus intereses son desmedidos. El egoísta no se interesa por el bienestar del prójimo, rige sus actos de acuerdo a su absoluta convicción. Solo piensa en él, solo está él, solo existe él y más nada. El concepto proviene del ego. El ego no es más que nuestro propio yo, conocido psicológicamente hablando. Así que el ego es aquello que media, que está entre la realidad, nuestra realidad, el mundo físico y los impulsos de un sujeto y sus ideales. ¿Ok? Lo opuesto al altruismo. Sabemos que en el altruismo nos sacrificamos por el bienestar del resto. Es decir, buscamos el bien ajeno antes que nuestro bien propio. El egoísmo entonces consiste en actuar según la propia conveniencia y sin pensar en los intereses y necesidades de los demás. Hablamos de algunos tipos de egoísmo, existen varias nomenclaturas, existe mucha literatura sobre esto, de verdad que tratamos de englobarlo un poco. Tenemos un egoísmo psicológico que no es más que una teoría que afirma que la conducta humana está impulsada por motivaciones autointeresadas. Lo entendemos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, no es más que afirmar nuestra conducta, ¿verdad? Por nuestras motivaciones, por nuestros intereses. Egoísmo psicológico. El egoísmo ético. Aquel que dice que yo te ayudo, que no te preocupes, que además está decirte que estoy para servirte, pero obviamente está esperando un cambio, que obtenga algo. Por eso se habla de egoísmo ético. ¿Y por qué no entonces hablar del egoísmo racional? Aquella persona que siempre te racionaliza sus ideales con el fin de conseguir también su razón y sus conveniencias. Entonces, dependiendo un poco de esta perspectiva de cómo miremos el egoísmo. En los capítulos de inicio yo les hablaba sobre cómo ustedes veían la mano y que nuestra perspectiva de ver la mano es distinta, que no todos somos iguales, así que a saber nuestras perspectivas ya saben que no siempre se ajusta a las realidades. Entonces, podemos entender esto como una actitud negativa al 100%, representativa de la falta absoluta de preocupación por el bienestar ajeno, o también como una forma de buscar nuestro propio y hacerse respetar. ¿Ok? El rango de posibilidades que esto presenta de seguro da disconformidad en muchas personas. El egoísmo entonces, ¿qué es? Es uno de los mayores enemigos de la normalidad. O al menos eso nos intentan transmitir. Óigase algo, la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Esto es súper complicado. Muchas veces pensamos que lo que se observa como normal está bien. Pero ¿está bien para quién? ¿Sabes? A veces ir con el cabello rapado como voy yo, aquí no pasa nada, pero en otro sitio de repente es una ofensa o de repente es algo religioso. Realmente yo lo hago pues porque no tengo pelo y me sale poco y punto. ¿Entienden lo que quiero decir? Que no siempre, como se llevan las cosas, quieren decir que está bien o que está mal. No quiere decir que a la normalidad sea lo que tú ves ni lo que yo veo. A veces el entorno nos la juega mucho. Por eso es importante también que tengamos otros puntos de vista. Miren algo.
En la sociedad que intenta convertir a todos y a cada uno de sus integrantes en seres normales, existe una serie de patrones, de reglamentos, de obligaciones, de prohibiciones que deben ser cumplidas a rajatabla para cuidar nuestra prosperidad en el grupo. Esta línea de comportamiento obviamente gira en torno a la vida propia. Sí, es así como entonces comenzamos a criar a nuestros hijos, culminamos cuidando a nuestros padres cuando esto envejece y pierden la autonomía, y después nuestros hijos van a la misma historia. Entonces el egoísmo entendido desde ese punto de vista consiste en desatender, tú desatiendes tus cosas para atender otras. Estos mandatos sociales, si es un mandato social, cuidar y hacer y proteger, tú no puedes dejar de hacerlo, y si lo dejas de hacer está bien o está mal. Entonces, ¿serías o no serías egoísta? Un poco complicado, ¿verdad? Cuando vamos a tratar de integrar lo que es la normalidad con la sociedad y si eres egoísta o no. Y aquí entonces ataca el egoísmo de la familia. Yo creo que el egoísmo de la familia, a mi parecer, es el que no debería existir. Sí, porque somos familias. ¿Cómo puede existir egoísmo entre padres, entre hermanos, entre tíos, entre sobrinos? Es increíble cómo la sociedad está tan depravada, que hablamos tan mal el uno del otro a tus espaldas, que luego te vemos y eres feliz. Bueno, nada, que me voy del tema. Existe la idea generalizada de que no hacer lo que otros esperan de nosotros es una forma de egoísmo. Y esto es un arma de mucha manipulación. Pensar lo que la otra persona cree que debe hacer o cree que está haciendo es una forma egoísta de manipulación. No te antepongas tus pensamientos a tus emociones. Cuando tú te dejas llevar por tus emociones sin pensar, estás actuando de manera manipulada y egoísta. Entonces, cuidado, esto pasa con una frecuencia enorme. Cuando comenzamos a buscar nuestro propio camino como hijos, a veces nos lo reprochan, o a veces yo quise emprender, hacer cosas y fui reprochado, criticado, y realmente nos etiquetan como desconsiderados, desagradecidos, muchas cosas cuando un hijo sale de su casa, y otras todo lo contrario, otros te aupan, te ayudan, y bueno, por esto es una parte de egoísmo familiar que es muy difícil de hablar, de conversar en nuestros tiempos. Hay algo que leía en algún libro que hablaba o que decía que como un padre crea a su familia, no lo tengo en contexto al 100, lo intento recordar, como un padre cría a ese hijo y luego espera que ese hijo tenga beneficios en su futuro y que él pueda vivir de su hijo. Y esto lo planteaban como que, oye, soy egoísta como padre si actúo de esta manera. Aquí se los dejo. Piénsenlo si es que eres egoísta o no eres egoísta, o sencillamente le ponemos la palabrita de ley de vida. Piensen un momento sobre esto. ¿Es egoísta que alguien no admite un abuso psicológico sobre su persona? ¿Alguien que se niega a dejar de su lado la felicidad por el prójimo? ¿Acaso alguien que no quiere hacerlo es egoísta? Y de este mismo modo, el altruista, alguien que hace el bien esperando algo a cambio de manera enmascarada. Altruismo, egoísmo, qué difícil, ¿verdad? Sencillamente debemos ponernos en contexto y según nuestra crianza y nuestras sociedades tendremos a la derecha o a la izquierda. Me gusta más ir recto, ¿vale? Más frontal, más verdades, y esto poco a poco se acabará. Definitivamente la verdadera definición de estos términos esconde el secreto que nadie quiere que sepamos, ya que se nos abre las puertas del camino auténtico. Señores, el libre albedrío. Y muy pocos se atreven a transitarlo. Yo te invito a hablar con la verdad, a ser honesto, a ser sincero, y esta manera de desarrollarte, que es la que necesitamos hoy en día, va a evitar que caigas en egoísmo. Y ese es el consejo personal de Asdrúbal, ¿vale? Definitivamente, para dejar de ser egoísta, es importante trabajar en nuestro desarrollo. Regresa a los primeros capítulos, estudia cada uno de estos capítulos que he dado uno, y verás
cómo te hace un clic en el cerebro y volverás a ser la mejor persona que hay en ti. Autoevalúate. Dedícate tiempo a reflexionar sobre tus acciones y cómo afectan a los demás. Pregúntate si te estás poniendo tus necesidades por encima de otros de manera injusta. Sé empático. Sí, ponte en el lugar de los demás. Esto ayudará a entender cómo pueden ser sus sentimientos y cómo puede ser esa otra perspectiva desde el otro lado. Sobre todo, generosidad. Practica ser generoso con el mundo. No importa cómo que te digan, que te traten, cómo hablen, lo que sea. Cuando tú eres generoso, no lo haces para recibir algo. Recuerda que una de las pautas también es ser generoso sin esperar nada a cambio. Eso es importante. Eso va a hacer que seas menos egoísta con el universo. Y cuando el universo se dé cuenta que eres esa persona, te va a bendecir. Agradecer. Mira, una de las cosas, en esto yo estaba leyendo otro libro también y hablaba de lo importante de ser agradecido. Lastimosamente nos quejamos a diario. Esa queja diaria con la que te despiertas, criticando el sol, la luna, las estrellas, criticando el vecino, criticando al perro, criticando al gato, eso no es agradecimiento. Tú tienes que dar gracias por lo mucho o lo poco que tengas. Aprende a cuando agradeces al universo, cuando agradeces a Dios, vamos a poner el contexto religioso de rezar, orar, deja de pedir, comienza a agradecer, da gracias por la salud, no pidas por tu salud, agradece que tienes lo poco o lo mucho que tienes. Entonces, esto es algo importante. Mira, es tan hermoso cuando aprendes porque es intentarlo, ¿sabes? Es intentarlo. Y a veces los clics van en tu cabeza, van y vienen. Y estamos aquí para eso, para aprender. Escucha bien, escucha activamente. Cuando alguien te está hablando, óyela. Sí, cállate un momento, cierra la boca y escúchala. Óyela, trata de entender qué es lo que te está diciendo, sin que tú pienses en cómo le vas a responder lo que te está diciendo, porque ya sé por dónde me voy a meter y cómo voy a solucionar esto. No. Oye, si no puedes responder, no respondas. Yo creo que eso es lo mejor que puedes hacer. Acuérdate que debemos de dejar que todo se entienda. La razón es infinita y es de todos. Entonces no nos pongamos a saber quién tiene la verdad en este momento. Ayuda a los demás. Obviamente, si te estás desarrollando y si no eres egoísta, pues puedes ayudar a todo el que se te acerca. Y no pierdas la fe, no pierdas esa esperanza, no pierdas tu convicción de buen ser humano. Refuerza esa energía positiva. Mira, que tu madre te diga que está viendo tus vídeos y te diga, hijo, lo estoy practicando, gracias por estos mensajes tan hermosos, ya a mí se me multiplica la ganas de hacer. Cada personita que se acerca a mí me está diciendo que esto le ayuda. Es ayudar a los demás. Que tú hayas cambiado un hábito, que hayas dejado el tabaco, que estés haciendo ejercicio, que estés comiendo mejor, que estés leyendo, cualquier hábito que estés adoptando de los que tanto les he comentado, para mí esto ya es felicidad. Esto es ayudar a alguien. Y desde mi cariño y desde mi amor, doy las gracias porque me permiten estar con ustedes. Establece metas certeras, metas concretas. Sobre todo, sigue luchando, fíjalas. No te desanimes, no creas que está mal ser egoísta. Tienes que ser egoísta porque en algunos momentos de la vida tienes que dejar de hacer cosas por otro. Pero cuando estás en desarrollo, no cuando te niegas al prójimo algo, que son cosas muy distintas. Pues estoy muy feliz de terminar el día de hoy. Que tengan un feliz día, tarde, noche. Adiós.